Bueno, vamos a empezar el tema 2, denominado la comunidad autónoma, el municipio y la provincia. Vamos a añadir una introducción que no aparece en el libro, o para definir algunos conceptos que considero que son básicos para entender la cuestión principal del tema de las comunidades autónomas. Bueno, pues vamos a empezar añadiendo el concepto de Estado. Pues un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones mediante las cuales se ejerce lo que se puede denominar la soberanía. La soberanía, que en definitiva es el monopolio del uso de la fuerza por el Estado aplicada a una población y dentro de unos límites territoriales establecidos. Bueno, como acabo de comentar, el tema de la soberanía y como monopolio del uso de la fuerza se refiere a que el Estado, en definitiva, nos obliga a cumplir, porque esa es la función principal, digamos, de los gobiernos, como hemos visto, es hacer cumplir lo que es toda la normativa, que es redactada por otro de los poderes del Estado y a su vez interpretada por otro de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial. Por tanto, bueno, estos son lo que serían los tres elementos principales de un Estado: la soberanía, o poder, la población y el territorio. Bueno, la soberanía o poder político que corresponde a un Estado pueden ser entendidas como poderes del Estado, que ya lo hemos visto en el tema 1, en un Estado considerado, lo que hemos estado hablando, liberal. Los tres poderes básicos están sujetos al principio de separación de poderes. Y en una monarquía absoluta o en un estado totalitario, pues se ejercen de forma plena por quien tiene todo el poder. Esta es una forma de ver lo que sería la soberanía o el poder político. Pero otra forma sería, digamos, en vez de ver el poder separado de forma global en esos tres poderes, sería otra forma de verlo, mejor dicho, sería en función de las competencias que ejerce esa misma administración pública. Por ejemplo, las funciones de justicia, de seguridad, ejercida por lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, el Ejército. Otro sector, la educación, la sanidad, la cultura, la creación de infraestructuras, medios de comunicación, como sería la televisión española y radio. Digamos que aparece aquí porque muchas veces se entiende que la justificación de un medio de comunicación público es un servicio público. Desde el punto de vista de una economía liberal entendido en el concepto clásico o del liberalismo, el papel del Estado, de esas funciones que acabo de comentar, debe ser el mínimo posible. Para los anarcocapitalistas, que no sé si el concepto lo habéis escuchado, en este caso para este grupo el papel del Estado es ninguno. Para los considerados minarquistas, el papel del Estado debe ser mínimo, similar a lo que sería un liberal clásico como Adam Smith, que, digamos, el Estado debe limitarse a proporcionar lo que sería seguridad jurídica y seguridad física, digamos, a mantener lo que sería mantener el orden público y cumplir subsidiariamente con aquellas funciones incompatibles con los beneficios individuales que se espera de la iniciativa privada. Lo explico porque quizás no se entienda. Digamos que la función del Estado, aparte de la cuestión de seguridad mencionada, es de llegar a donde no llega la función estatal, o donde no llega el Estado. Por ejemplo,
si la educación para un liberal clásico debería ser totalmente privada, porque es una actividad que le puede interesar tanto al sector privado como a las personas particulares que se lleve a cabo por ese sector privado, porque es perfectamente rentable. El problema llega cuando hay que montar una escuela en un pequeño pueblo o una aldea con 30 o 40 habitantes donde ninguna empresa privada estaría dispuesto a montar un colegio por la falta de rentabilidad. En ese caso, parada en mí, ahí sí ve posible que la educación llegase a esa aldea, digamos, porque ahí debido a que la empresa privada no llega, ahí digamos es perfectamente justificable la actividad pública. Bueno, este es el concepto de hasta dónde debe llegar el Estado para en mí, que era un liberal clásico. Para los minarquistas es parecido, es una intervención mínima de forma similar a la del liberal clásico. Sin embargo, para el concepto socialdemócrata, el Estado debe de intervenir en muchos más campos, además de los anteriores mencionados. Y a partir digamos, del concepto socialdemócrata, la otra posibilidad ya sería, digamos, que el Estado controle absolutamente todo, todas las funciones, en lo que sería, digamos, ya un Estado totalitario en el cual el Estado pues asume todo el poder. Bueno, vamos a ver los distintos modelos de organización territorial que nos van, digamos, a servir y un poco para entender también lo que sería el modelo autonómico, que es el que tenemos en España. Pero bueno, creo que estos conceptos nos van a ayudar tanto para entender a entender el modelo que tenemos, como cuando estéis escuchando algún tipo de noticia, porque en definitiva estos tipos de modelos son incluso modelos planteados cuando hay unas elecciones en España por algunos partidos, bien el Estado centralizado, bien el Estado federal, etcétera. Bueno, de lo que se trata aquí es de que entendamos los distintos modelos. Empecemos por el Estado unitario o centralizado. En este modelo, digamos, la organización territorial está fundada sobre un poder central. Sería el poder estatal del gobierno, y de él emana cualquier actividad política. Digamos que en un Estado liberal, en el que ostenta los tres poderes, sería el único que tendría capacidad de tomar decisiones. El Estado unitario se puede decir que responde a una forma de organización piramidal, puesto que del poder central, que se sitúa en la cúspide de la pirámide, obliga al resto, digamos, de administración y al resto de ciudadanos. Por tanto, cualquier decisión de carácter político deriva en última instancia siempre del poder central, aunque este sistema es compatible con una cierta descentralización. Menciono como ejemplo la España de las regiones. La España de las regiones podría ser la España que había en el régimen franquista, en el que todo el poder estaba centralizado, era unitario, pero también había ciertas competencias cedidas a lo que eran las diputaciones, que siguen existiendo, y a los ayuntamientos, con lo cual digamos que había unas ciertas competencias descentralizadas. Aquí mencionaron que Andalucía existía como región, no existía el concepto de comunidades autónomas, y fijaros porque es importante que se vea que cuando
cuando se utilizan determinados conceptos llevan implícita pues una serie de consecuencias. En este caso, por ejemplo, la palabra región significa una parte, pero una parte dentro de un todo. Entonces existía existía la región de Andalucía, Extremadura, pero sin embargo no tenían, eran, vamos a decir, ente ficticio de alguna forma, porque no tenían ningún tipo de competencia. Las competencias ya he mencionado antes que las tenían los ayuntamientos y las diputaciones. Bueno, este es el concepto de Estado unitario o centralizado, ¿vale? El segundo concepto que vamos a ver es la confederación o Estado confederal. En esta organización territorial lo que hace es se agrupan, mejor dicho, distintos estados en virtud de un acuerdo común. Ese acuerdo común se fundamenta normalmente en un tratado internacional que firman cada uno de los estados, llamados confederados, y que tras la firma del tratado siguen manteniendo su soberanía o condición de autónomo. Tengo aquí, he puesto que sería algo similar a la Unión Europea, porque tenemos, digamos que la confederación o el Estado confederal sería la Unión Europea y cada uno de los estados confederados pues serían cada uno de los países que firman el acuerdo, porque siguen manteniendo, podríamos decir, su absoluta independencia y también suele darse la posibilidad de la salida de la confederación, algo muy común, y acabamos de verlo con el tema del Brexit. Bueno, sigamos viendo el siguiente modelo, que es el modelo o Estado federal, que podría decirse que se sitúa a medio camino de los dos anteriores. Es una forma de organización territorial con un Estado central, llamado federación o Estado federal, y distintos entes autónomos, distintos estados autónomos, denominados estados federados, que se relacionan conforme a lo dispuesto en una constitución federal en la que se establece cómo se distribuyen las competencias entre ambos. Además, los estados federados suelen tener también su propia constitución, ¿vale? Lo aclaro. Por ejemplo, este sería el caso de Estados Unidos, donde tenemos el gobierno federal, que es el gobierno, digamos, de todo Estados Unidos, y luego tenemos los distintos estados federados. Estados Unidos, pues como sabréis o como sabéis, está compuesto de 50 estados, ¿vale? Y cada uno de ellos tiene su propia constitución, además de lo que sería la Constitución Federal, la Constitución de Estados Unidos. Bueno, pues en este modelo nos encontramos con dos niveles de instituciones completos. Digamos que tiene parlamento, gobierno y organización judicial propios, tanto a nivel federal como en cada uno de los estados. Y cada uno respeta lo que sería su ámbito territorial y funcional. Digamos, cada estado, lógicamente, ese parlamento, ese gobierno y esa organización judicial, pues tienen competencia dentro de su territorio y además en las funciones propias de la constitución del Estado. La forma de llegar a un Estado federal, bueno, en el caso de Estados Unidos es un caso al que se llega por asociación, digamos, de los países. Determinados países acuerdan crear la federación, o sea que por tanto partimos de países que se unen para crear lo que sería el Estado federal. También se pueden crear un Estado federal, digamos, de forma inversa, partiendo de un Estado, de una nación, y por disociación o descentralización y creando distintos estados federados. Esta, digamos, es otra propuesta que aparece en partidos españoles, el llegar a un estado federal. También comentaba, porque se suele mencionar mucho en España,
que nos podemos encontrar este federalismo de dos formas. Lo que se denomina federalismo simétrico, que en el que cada uno de los estados federados posee las mismas competencias, y un federalismo asimétrico, en el que el reparto de poder es desigual. Cuando se habla de federalismo en España, muchas veces no se menciona, pero todo el mundo tiene que saber que probablemente al federalismo, si llegamos alguna vez, va a ser seguramente un federalismo asimétrico, porque como nos podemos imaginar, habrá unos estados que tengan más competencia que otros, o por lo menos esa es mi opinión.